Hola, profe. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, profe? ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿cómo le va? Estaba silenciado, por eso no le... Ah, está bien. Vamos a tener un poco de ruido ahora al principio porque están en una clase de entrenamiento y ya después se nos va a tranquilizar un poco. Bueno, si les parece, arrancamos. Vamos a intentar de que sea una clase, va a ser una clase corta, porque los ejercicios que hay son poquitos. Acuérdense que lo que nosotros hacemos acá es una selección de los ejercicios que hay en el libro, ¿tá? Después hay más ejercicios. Si ustedes deberían hacer los otros ejercicios y ver si tienen algún tipo de duda. Acuérdense que la idea es que ustedes vayan presentando estos trabajos prácticos, me los vayan enviando para que yo vaya sumando puntos para el parcial. ¿Está bien? Bueno, si les parece arrancamos. Recuerden lo que nosotros vimos ayer, básicamente vimos el primer análisis que hicimos fue el de ver qué tipos de inversión había en la macroeconomía. Vimos que teníamos inversión fija, o sea, en equipamiento y en inmuebles, digamos, o en elementos de uso, digamos. Después teníamos inversión en existencias, que era la inversión para tener mercaderías guardadas por si subía la demanda. Lo mismo materias primas o productos que se estaban produciendo. Después teníamos la inversión residencial, ¿tá? Que habíamos dicho que es una parte importante de la inversión. En todo el mundo es así, ¿tá? Se invierte mucho en viviendas. Siempre hay un déficit habitacional, es decir, hay mucha gente que quiere tener su vivienda propia, pero poca gente que efectivamente la tiene. Entonces todo el tiempo se está buscando tener esa casa, ¿tá? En algunos lugares es más importante y entonces se busca tener la casa propia definitiva. En otros lugares del mundo lo importante es tener el dinero para poder alquilarla, ¿no? Son decisiones que se toman en cada país. De ahí nosotros vimos que había como una especie de subestimación de la inversión y una sobreestimación del consumo, porque no se consideraban como consumo cosas que deberían considerarse como inversión, como por ejemplo es la inversión en bienes de consumo durable, como por ejemplo podría ser una heladera o un auto o la ropa. Todos esos son bienes de consumo durable que se consideran consumo, cuando en realidad deberían considerarse inversión, porque te prestan un servicio durante muchos años. Entonces, por eso es que debería considerarse como inversión de las familias. Lo mismo pasaba con la educación, ¿tá? Cuando uno paga por su educación, lo que está haciendo es invirtiendo, no está consumiendo, y sin embargo, en las cuentas de los países figura como gasto en educación y no como inversión en educación, ¿tá? Y entonces de esa manera también estamos dándole mucho valor al consumo y poco valor a la inversión. Otra de las cuestiones que nosotros estuvimos viendo era que había algunos países que
extraían minerales de sus yacimientos, de petróleo, de oro, de lo que fuera, y a eso habría que considerarlo como inversión negativa, ¿no? Y después teníamos en los casos de, a ver, sería inversión, la contaminación ambiental también es una forma de desinvertir, porque lo que hace es generarte problemas adicionales a lo que ya tenías como inversión. Entonces, básicamente, en función de eso, viene la primera pregunta. ¿Tá? La primera pregunta, si ustedes la están viendo en pantalla, ¿están viendo? Sí, profe. Bien, el trabajo práctico número 5. Bueno, la primera pregunta dice, las siguientes formas de gasto deben considerarse inversión o consumo. Discuta su respuesta y observe si difieren del tratamiento que se les da en las cuentas nacionales. Básicamente, ver si lo que estábamos diciendo era, vamos a tratar de aplicarlo a estas situaciones. Por ejemplo, una familia compra una computadora personal. ¿Cómo se la considera hoy a esa compra? ¿Como una inversión o como un consumo? Es una inversión. ¿Hoy en día figura así, de esa manera? Un consumo, porque ya es como... Acuérdense que los bienes de consumo, en este caso es un bien de consumo durable. ¿Por qué es un bien de consumo durable? Porque yo la uso a la computadora, pero sigue estando disponible para que otros la usen después. Entonces, como un televisor, todos esos son bienes de consumo durables. Todos los electrodomésticos son bienes de consumo durables, por lo menos en la actualidad. O sea, son considerados como bienes de consumo durable. Ahora, ¿cómo debería considerarse? Como una inversión. No, es consumo, o sea, porque es una familia. Es una Sí. familia que la compra, que no la va a usar para generar algo, para generar más capital. Bien, la cuestión es la siguiente. En general, la discusión que hay en estos momentos es que aquellos bienes que permanecen en el tiempo, es decir, que no se consumen con su uso, deberían considerarse como inversiones, ¿no? En general, si vos te pones a ver, las compras de computadoras personales están muchas veces asociadas o con el trabajo o con el estudio, aun cuando las compre una familia, ¿tá? Sí. Entonces, al estar asociadas con el trabajo o con el estudio, vos deberías considerar que es una inversión. ¿Está bien? Ajá. ¿Se entiende? Ok. Perfecto. Entonces, actualmente, para dejarlo en claro y para que podamos hacer los otros, vamos a poner cómo es actualmente, cómo es considerado actualmente y cómo debería ser considerado. ¿Está bien? Entonces decimos, Bueno. actualmente es considerado consumo, ¿tá? Pero debería ser considerado inversión. ¿Está bien? Bueno. Bien. Veamos la siguiente. Una corporación, es decir, una empresa, compra una computadora personal. Inversión. A ver. En todos los casos. En la B. Sí, pero Y digo, la B para mí también. actualmente y debería considerarse inversión. A ver. Espera. Acuérdense que tenemos que hacer dos respuestas para cada uno. Claro. ¿Cómo Claro, es actualmente y cómo debería considerarse? Entonces, espere, profe, perdón, Dale. perdón, que lo haga retroceder. ¿Me podría explicar de vuelta la diferencia entre actualmente? Bien. La cuestión es cómo se lo considera actualmente. ¿Tá? Actualmente, a los bienes de consumo durables que vos comprés, se los considera bienes de consumo. O sea, que forman parte del consumo. ¿Tá? Pero hay una discusión últimamente, en los últimos, ponele, 5 años. No, un poquito más. Ponele 10 años. En los últimos 10 años, lo que se está discutiendo es que aquellos bienes que son de consumo durable tienen que considerarse inversión.
Y sobre todo, por ejemplo, en este caso, una familia que compra una computadora personal. O sea, las computadoras personales de las familias en general están asociadas a lo que es el trabajo de los miembros de esa familia o lo que es el estudio de los miembros de esa familia. También se usa para jugar y para otras cosas, pero en realidad la razón por la cual generalmente se compra una computadora es por el tema del trabajo del estudio. Entonces, con lo cual está muy asociada a cuestiones productivas, ¿tá? Actividades productivas o a inversiones, ¿está bien? Acuérdense que, por ejemplo, para estudiar la computadora entonces sería como una especie de bien intermedio, ¿está bien? Es algo que vos usás para invertir, entonces se considera inversión, ¿tá? Entonces, por eso es que el ejercicio, el inciso A, que dice una familia compra una computadora personal, actualmente se considera consumo, porque es un bien de consumo durable. Pero debería considerarse, según esta nueva postura, debería considerarse como una inversión porque está asociado a un bien de consumo durable, está asociado al trabajo y al estudio de los integrantes de la familia. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, en el caso de la computadora, en el caso B, que es donde la empresa compra una computadora. ¿Qué les parece? A eso creería que en los dos casos sería inversión. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. Porque sería también un consumo, o sea, puede ser durable, es durable. Sí. Lo que sí hay que tener en cuenta acá, bueno, esa es la cuestión. Si nosotros vamos a aplicar la regla de que bienes de consumo durable son consumo, entonces hay que considerarlo consumo. O sea, según la regla actual. Podría ser ¿no que es sea cierto? un, claro, podría ser que actualmente sería un consumo durable y debería considerarse inversión como el Bien. anterior. Bueno, ahí puede ser también. ¿Qué les parece? ¿Cuál es más factible de los dos? Un bien de consumo. Acuérdense la regla. Las reglas son, actualmente, todo lo que sea compra de consumos durables es consumo. Sí. Entonces, como el anterior. ¿Cómo? Puede ser como el anterior. Sería como el Porque anterior, según lo que vos pensás, bien. Y la regla que debería aplicarse es que todo lo que sea de consumo durable debería ser inversión. ¿Tá? Entonces, si nosotros aplicamos esas reglas para poder definirlo, entonces el A y el B serían iguales. Claro, porque es un bien de consumo, pero es un bien de consumo que se va a utilizar en el trabajo y a lo mejor en el proceso productivo o lo que sea. Entonces, por eso es una inversión también. Sí. Okay. Pero la regla que se aplica es, la regla actual que se aplica es, bien de consumo durable es consumo. ¿Tá? Okay. Entonces, la A y la B serían iguales. Sí. Bien. Veamos la C. La empresa paga un curso de computación para sus empleados. ¿Esto qué sería? Esto es estudios y es una inversión. Y es una inversión. Bueno, pero ¿cómo la consideramos actualmente? No es un bien de consumo durable. No, pero acordate lo que dijimos acerca de lo que pasaba con la educación. ¿Cómo la consideramos actualmente? No recuerdo si dijo que era consumo. ¿Se acuerdan que yo les dije que era considerado como un gasto en educación, no una inversión? Por lo tanto, es un consumo. Cuando ustedes escuchen gasto, asócienlo a consumo. ¿Tá? Ok. Entonces, porque una cosa es gasto, vos agarrás, suponete, me gasté la plata en 1 kilo de carne. ¿Tá? No decís me invertí la plata en 1 kilo de carne. ¿Tá?
el gasto de plata en un kilo de carne es porque vos recibís ese kilo de carne, lo consumís y después, digamos de esa manera, tenés un consumo. ¿Está bien? Entonces, el gasto está siempre asociado a un consumo. La inversión está asociada a obtener más riqueza en el futuro. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos la empresa paga un curso de computación para sus empleados, ustedes piensen que esto es educación. Y la educación actualmente está considerado como un gasto, es decir, como un consumo. ¿Está bien? Sí. ¿Y cómo debería ser considerado según este pensamiento nuevo que ha aparecido? Como una inversión. Como una inversión. Una inversión. ¿Está? Exacto, como una inversión. Perfecto. ¿Les quedó claro? ¿Quieren que pase a la D? Sí, profe. Bueno. Un estudiante paga su arancel de escolaridad, la cuota de la universidad, ¿no es cierto? ¿Cómo les suena? Eso es un consumo, gasto en educación. Muy bien, es un consumo. ¿Y cómo debería Es igual que la figurar? C. Es Como una igual que la inversión. C. Perfecto. Es igual que la C. Es un gasto en educación, o sea, un consumo, y debería considerarse como inversión. ¿Está bien? Claro. Sí. Bien. Veamos la opción E. Una empresa construye un nuevo edificio. Sería un gasto y una inversión. Si yo construyo un nuevo edificio, ¿para qué lo hago? Como empresa, ¿no es cierto? Para vender las unidades. Para agrandarme. Para producir más, ¿no es cierto? Supongo. Claro, sí. Bueno, Una entonces, inversión. si yo voy a producir más, entonces, ¿qué clase de bien sería este nuevo edificio? Una inversión. Una inversión, muy bien. Una inversión en infraestructura, muy bien. ¿Y cómo debería ser considerado? Como inversión también. Exacto, muy bien. La idea es que, en ese sentido, la actual idea y la idea propuesta son iguales. ¿Tá? Cualquier bien que signifique aumentar, que signifique un medio para aumentar la producción o para aumentar la riqueza futura, es una inversión. ¿Tá? ¿Qué les parece la F? Dice, una empresa compra una fábrica antigua, o sea, una fábrica que ya existe. ¿Cómo se considera hoy en día? Es Una inversión. es una inversión y habíamos dicho que esto sería una inversión de tipo... esperen. Una de capital fijo. Perfecto, muy bien. Ahora, esto sería para la empresa una inversión, pero ¿y para la economía? Para la economía en sí, digamos, para la sociedad. ¿Esto implica una inversión? ¿Hay algún bien nuevo que sirva para aumentar la riqueza? Esto va a generar empleo para la sociedad. Pero digo, si vos esa fábrica ya existía antes. Sí. No cambia nada. ¿Ah? No cambia nada, a no ser que la remodeles y la hagas más grande. Bueno, pero si la compraste y nada más, y la vas a hacer funcionar No cambia igual, nada. No, nada. No debería generar, no debería ser una inversión. ¿No? No debería ser nada eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, esto es muy importante porque nosotros muchas veces vemos que dicen, ingresaron capitales al país y vienen y compran fábricas que ya existen. Bueno, si vos comprás una fábrica que ya existe, no hay inversión nueva. Nada más que cambió de dueño. ¿Tá? Claro. Pero ¿y si vos la compras?
Sí, perdón. Claro, pero si vos la comprás y la agrandás y toda esa cuestión, ahí sí cuesta. Ahí sí Ya, tenés ok. inversión. Ok. Entonces, lo importante es tener en cuenta que cuando viene alguien y compra algo que ya existe, no hay inversión. Salvo para él mismo sí es una inversión. Pero para la sociedad no es una inversión eso. ¿Está bien? Sí, perfecto. Muy bien. Y veamos la G. Dice, una compañía petrolera de Neuquén aumenta la extracción de petróleo de sus pozos. ¿Qué les parece que es y qué les parece que debería ser? Y está generando un daño en el medio ambiente. Sí, en general toda actividad humana tiene un daño sobre el medio ambiente, pero bueno, considerémoslo. ¿Y cómo lo consideraríamos según esta nueva forma de pensamiento a eso? Yo pienso que, bueno, el petróleo habíamos dicho que es un recurso que se va acabando, genera Perfecto. depreciación, entonces puede ser considerado como consumo. Bien, muy bien, es considerado como consumo. ¿Positivo o negativo? Perdón, no, positivo o negativo no. Lo consideramos como consumo, perfecto. Y eso sería como lo consideramos actualmente, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo Sí. podríamos considerar o cómo deberíamos considerarlo según esta nueva forma de pensamiento? Em, Puede ser, a ver. Puede ser una inversión, porque, o sea, se está, digamos, explotando El pozo. justamente esta industria, ¿cómo que se dice? Este pozo, digamos. Bien. Se están utilizando más maquinarias, hay más gente trabajando. eh, Bueno, pero la pregunta es, a ver, suponete, vamos a hacerlo de otra manera, pensémoslo de otra manera. Pensémoslo con el caso de la uva. Si yo sí, cosecho la uva, ¿qué actividad sería la cosecha de la uva? ¿Sería una actividad de inversión? no, No. No, ¿no es cierto? Sería una actividad productiva, digamos. Ujú. sí, Bien. En este caso es exactamente lo mismo, porque yo lo que hago al extraer el petróleo es como si estuviera cosechando uva. Estoy sacando un producto para poder fabricar otro. ¿Tá? En el caso de la uva ujú, va a ser para fabricar vino, en el caso del petróleo va a ser para producir otros bienes que nos sirven, como por ejemplo las naftas o los plásticos, ¿tá? Todas esas cuestiones. Ujú. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es cómo vamos a considerar esta extracción de petróleo. ¿Sí? ¿Lo consideramos una especie de consumo o una especie de inversión? Y en este caso, acuérdense que en la nueva forma de pensamiento acerca de la inversión existe lo que se llama la inversión negativa, que es cuando vos extraes recursos que son no renovables, es decir, que no los vas a poder reproducir de vuelta. ujú. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué les parece que es actualmente, cómo se considera a la extracción de petróleo y cómo debería considerarse? Ujú. Eh, o sea, después de lo charlado, me animaría a decir que es solamente consumo porque es Ujú. algo, no estamos produciendo, Bien, solamente estamos extrayendo petróleo. Extrayendo, claro. perfecto, muy bien, muy bien. No lo estamos llevando a la destilería, ni la destilería está, o sea, no dice nada. Perfecto, entonces, es consumo. ¿Y qué debería ser, cómo debería ser considerado? Como consumo también. ¿A vos te parece De que un factor no renovable. es un bien no renovable? Sí.
Bueno, ¿a qué conclusión llegamos entonces? Que es solamente consumo. Bien. Bueno, una de las posturas que hay que tener en cuenta es que actualmente, digo, en la discusión acerca de cómo debería considerarse, está incluido como inversión negativa o desinversión. ¿Tá? Que es parecido a decir consumo. ¿Tá? Sí. Pero desde el punto de vista conceptual, sí resulta importante decir si es inversión negativa o consumo. ¿Está bien? En la demanda agregada, una cosa es poner consumo, que suma en la demanda agregada, y otra cosa es poner inversión negativa, que resta. Resta, claro. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con esa cuestión. ¿Tá? Bueno, les dejo ese para que vayan pensándolo. Después péguenle una mirada a la teoría y fíjense a ver si Bueno. habiendo leído otra vez la teoría, tienen alguna respuesta diferente a eso. ¿Tá? Bueno. Veamos el ejercicio 2. Vamos. El ejercicio 2 dice, en el país A, el stock de capital tiene un valor el stock inicial de capital tiene un valor de 100 millones. La inversión bruta es de 8 millones en el año 1 y 15 millones en el año 2. Si el capital se deprecia a una tasa del 10% por año, ¿cuál es la inversión neta en cada uno de los 2 años? ¿Cómo les parece que hagamos esto? Vamos a habilitar la pizarra, porque acá... Ah, no, lo voy a escribir acá. A ver, en esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros habíamos dicho que la inversión bruta es igual a la inversión neta más la depreciación. ¿Está bien? Sí, sí. A su vez, dijimos que la inversión bruta, perdón, vamos a repetir esto, vamos a poner que la inversión bruta es igual a la inversión neta más, y la depreciación nosotros habíamos dicho que era igual a la letra delta, le voy a poner delta porque no tengo la, multiplicado por el capital inicial. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo digo que la inversión bruta del año 1 es igual a 8. ¿Tá? O sea que esto que yo puse aquí arriba es igual a 8 en el primer año. ¿Sí? Y me pregunta cuál es la inversión neta. Entonces yo tengo que averiguar la inversión neta del año 1. Tengo el delta, que es de la depreciación. Sí. ¿Cuánto sería? El 10%. anual. Entonces le ponemos 0,10. ¿Está? 10% es lo mismo que poner 0,10. ¿Está? Multiplicado por el capital inicial. ¿Cuánto es el capital inicial? Los 100 millones. 100 millones. ¿Está? Entonces yo ahí tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer es despejar la inversión neta. ¿Está? Sería igual a 8 menos 100 por 0,10, ¿cuánto da? Espere, profe, perdón, no Sí. entendí. Esto. ¿Podemos retroceder un segundo? Dale. ¿Hasta dónde crees que retroceda? Nosotros tenemos inversión bruta es igual a inversión neta más delta por el capital inicial. Bien. Y después abajo tenemos esta inversión neta 1 es igual a 8. Esos 8 serían
Sí, eso yo también me quedé ahí, de los 8 millones. Fíjense que yo puse acá, fíjense que yo puse acá que la inversión bruta del momento 1 es igual a 8. Fíjense qué es lo que dice en el texto, ¿está? La inversión bruta... Oh. A ver, espérense. La inversión bruta es de 8 millones en el año 1. ¿Está? Entonces, esto es lo que yo escribo acá. La inversión bruta del año 1 es igual a 8. O sea, hago esto. ¿Está? Reemplazo inversión bruta por su valor. Sí. Y eso es igual a la inversión neta del año 1 más el 10% de 100 millones, que es la depreciación. Ah, ¿Está bien? No tengo sí. cómo extraer ese texto. No, sí, profe, está bien. Bueno, entonces yo lo único que he hecho entonces sería simplemente ponerle números a la ecuación que tenía arriba. ¿Tá? Y después dije, bueno, la depreciación es 10% de 100. ¿Cuánto sería el 10% de 100? O 100 por 0,10, que es lo mismo. 10. Sería 10. Bien, 10. Entonces yo voy a tener que 8 es igual a la inversión neta del año 1 más 10. ¿Está bien? Sí. Y lo siguiente que hago es despejar la inversión neta del año 1, que es lo que me están preguntando. Fíjense lo que me está preguntando en el texto. ¿Cuál es la inversión neta en cada uno de los 2 años? Entonces, despejo inversión neta del año 1. Y entonces queda 8 y este 10 que está sumando lo paso al otro lado restando. Y entonces pongo 8 menos 10 es igual a la inversión neta del año 1. Entonces esto me da menos 2 es igual a la inversión neta del año 1. ¿Está bien? Sí. Que serían menos 2 millones. Exacto. ¿Qué significa ese menos 2 millones? Significa que yo, como mínimo, tendría que haber invertido 10 millones para poder... Acuérdense que la depreciación lo que hace es recuperar el capital que se gastó durante el proceso productivo de ese año. ¿Tá? Lo que hace es reponer el capital. ¿Tá? Bueno, yo este año tendría que haber puesto 10 millones de pesos para poder recuperar todo el capital productivo que utilicé este año. ¿Tá? Pero nada más invertí 8 millones. Eso significa que lo que invertí no me alcanza ni siquiera para tener el mismo capital que antes. ¿Tá? Ahora tengo 2 millones menos que antes. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, fíjense una cosa. Esto sería el primer año. ¿Tá? En el segundo año, yo lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Voy a volver a escribir lo anterior, pero con los datos del año 2. La inversión bruta del año 2, ¿cuánto era? 15. 15. 15. Perfecto. Es igual a la inversión neta del año 2, que no sabemos cuánto es, lo que me están preguntando, más el delta, que es la depreciación, Por 10. 0,10 por el capital inicial. ¿Cuánto es el capital inicial ahora? Sí, serían 8. Perdón, no. No. 15. Fíjense No. una cosa, ¿con cuánto capital arrancamos en el año 1? ¿Cuánto teníamos de stock inicial? 100.
100. 100. Acuérdense que todo lo que se invierta se transforma como capital para el año siguiente. Entonces, ¿cuánto tuvimos de inversión en el año siguiente? Inversión neta, porque acuérdense que el capital es cuántas máquinas tengo al principio del año 2. Le sumamos los 8. Es la inversión neta la que tenemos que sumar, porque acuérdense Pero que dos, los pero 8 menos. es plata que hemos puesto entre lo que sería capital nuevo y lo que tenemos que reponer. ¿Tá? Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir acá. Antes de poner eso, vamos a poner lo siguiente. Capital, que es K, es el valor de las máquinas. Vamos a hacerlo bien simple, ¿no? Máquinas y edificios al inicio de cada periodo. Sí. La variación de capital, vamos a poner delta K. ¿Tá? Variación de capital, vamos a poner. ¿Tá? Delta K, acuérdense que aparece así en el libro. Es el valor inicial del capital más la inversión neta. Porque la inversión neta es capital que se agrega. ¿Se entiende? Supónganse, Sí. por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tengo una fábrica que tiene 10 máquinas. ¿Tá? Durante el proceso productivo me consumo una máquina, o sea, en total, con el desgaste que tienen las máquinas, me quedo sin una máquina. ¿Tá? O supongamos que me quedo sin 2 máquinas. ¿Tá? Supongamos que me quedo sin 2 máquinas. Me consumí o me gasté en el proceso productivo 2 máquinas. El capital inicial eran 10 máquinas. ¿Está bien? Yo tengo 2 máquinas que las perdí durante el proceso productivo. O sea que me quedarían... ¿Cuántas me quedan después del proceso productivo? Arranqué con 10 máquinas y me gasté 2. Nos quedan 8. Nos quedan 8, perfecto. Ahora yo invierto, pongo plata y compro una máquina más. ¿Cuántas máquinas me quedan al final entonces? Nos quedan 9. Nos quedan 9. Fíjense que yo partí con un capital inicial de 10 máquinas. Le resto la depreciación, que es lo que se consumió de máquinas durante el proceso productivo, y le sumo la inversión que hice durante ese año. Eso me da igual a 9. Fíjense que yo arranqué con 10 máquinas el año y termino con 9. O sea que el capital se achicó, ¿tá? Básicamente porque lo que yo agregué de máquinas nuevas no alcanzó para cubrir todo lo que yo tenía de pérdida o de desgaste por el consumo durante ese mes. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 10 máquinas, me consumo 2 durante el proceso productivo, pero invierto y compro 3 máquinas nuevas? Entonces ahora el capital para el siguiente periodo es 11. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá, ver cuánto es el capital inicial en el periodo 2, es decir, cuánto es K2. Y entonces para eso tomamos el capital inicial, que acá dice que es 100 millones. ¿Tá? Le resto la depreciación,
La depreciación fue el 10%